Bueno, en esta etapa vamos a hablar de lo que es un dato adicional. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto de lo que es el dato adicional. El dato adicional es una etiqueta personalizada que no viene en el sistema por defecto y que ayuda a generar reportes y una mejor organización en el sistema. Nosotros, para crear el dato adicional, tenemos que usar el sistema desde el administrador de gestión, seleccionamos los procesos y hay un módulo que se llama definición de datos adicionales. Ahí vamos a encontrar todas las tablas disponibles y los tipos de datos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a una parte práctica en el sistema de cómo generarlo. Bueno, acá se encuentra el sistema. Estamos en gestión, administrador de gestión, procesos. En procesos, definición de datos adicionales, podemos abrir, vemos la tabla con todos los datos adicionales. Acá a la izquierda van a estar todas las tablas para ver, y acá hay una serie de filtros cuando uno ya tiene datos adicionales creados para ver las tablas con datos adicionales e ir directamente al mismo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con clientes. Vamos a generar un dato. Acá yo tengo, por ejemplo, varios datos generados y acá hay uno puntual que es fecha de nacimiento, que lo que es un dato tipo fecha con 8 caracteres, digamos, es el formato estándar de la fecha, y donde yo tengo que agregarle el código y la descripción. ¿Tá? Una vez que yo genero esto, ¿tá? Ya le puedo dar a aceptar y genero la tabla. Hay que tener en cuenta que tenemos
cinco tipos de datos, ¿no? Tenemos tipo texto, que son de caracteres alfanuméricos, hasta 255 el máximo, numérico, que son solo números, fecha, que es el que recién explicamos, y tipo tabla, que sirve para armar una tabla con etiquetas específicas. Y por último el del link, que lo que hace es linkea a un documento específico que yo quiera mostrar sobre esta tabla. Una vez armado el dato, por ejemplo, bueno, ahora yo voy a probar de armar uno tipo tabla. Yo aquí armo todo, pongo la descripción y acá me va a pedir a qué tabla, donde yo la voy a armar. Entonces voy a poner detalle, esto lo armo yo. Y acá ya me va a habilitar, una vez que yo pongo qué es lo que quiero mostrar de la tabla en el dato adicional, la tabla. Entonces yo lo que armo es acá, tipo tabla, un código, pongo el tipo de cliente, por ejemplo, premium. Sí, ahí está. Oh, permiso, disculpen. Ahí está. Bueno, acá está, no lo genera. Entonces, una vez generado el dato, lo que hago es aceptar y se genera el dato. Entonces, acá cierro y yo ya puedo ir a gestión y puedo consultar en la tabla que yo estoy usando el dato puntual. Acá voy a datos adicionales con el botón derecho y encuentro la tabla, por ejemplo, fecha de nacimiento, y yo le puedo agregar una fecha al cliente, la fecha de nacimiento del cliente, en caso de que sea una fecha, ¿no? Y yo ya tengo el dato. Acá, bueno, hay muchos datos específicos que se pueden agregar, como verán, es la cantidad que yo necesite para especificar el tipo de detalle que necesite. Bueno, después también tengo la posibilidad de generar datos adicionales en los comprobantes, ¿tá? Por ejemplo, yo acá en compras podría generar un dato adicional en un remito. Entonces, sería la misma disposición, iría a procesos, definición de datos adicionales, buscaría la tabla de cabecera de comprobantes de compra, iría al siguiente y elegiría, digamos, el dato que yo quiero agregar. Acá sí agregué un dato tipo tabla, yo, que es para seguir un control. Por ejemplo, quién hizo la recepción de un remito de compras, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, defino qué tipo de dato, genero la longitud que tenga, pongo el código y pongo la descripción. Una vez generado esto, pongo la tabla asociada, que es la generación, le tengo que poner yo un nombre de tabla, y qué es el campo que quiero mostrar. Ahí me habilita la tabla asociada y yo voy generando los códigos. ¿Ah? Yo, por ejemplo, acá puse el código 1, supervisor de depósito, el código 2, supervisor de mantenimiento, el 3, jefe de compras y el 4, otro. Una vez generado eso, que yo ya tengo la tabla, voy a definir a qué comprobantes quiero aplicar este dato. ¿Por qué? Porque
Si yo no le pongo ningún comprobante, el dato no va a aparecer. Entonces, ¿a qué comprobantes lo quiero agregar? Bueno, yo acá lo quiero agregar en el remito, que es donde está el ingreso, y en la factura para tenerlo como información. Entonces, una vez que yo genero eso, le doy a aceptar y el dato se genera automáticamente. Si yo voy ahora a la parte de gestión en compras y voy a ingreso de comprobantes, voy a generar una registración de un remito, por ejemplo. Voy a poner, y acá lo que tengo, la definición, me da la posibilidad de agregarle el dato adicional. Entonces yo voy a detalle y voy a poner quién va a controlar este remito, por ejemplo, en el ingreso, quién lo controló. Entonces, por ejemplo, puedo poner supervisor del depósito. Una vez generado eso, yo pongo el depósito acá, y yo ya puedo agregar los ítems. Entonces, voy a agregar, por ejemplo, no sé, un ítem, elijo, entonces vamos a confirmar, y yo ya, si quiero consultar este remito, después en el sistema, voy a tener la posibilidad de consultarlo directamente el dato adicional. Vamos acá a otras operaciones, vamos a poner el remito y vamos a ir a consultarlo. Yo consulto el remito y cuando voy al dato adicional, ya me trae que este lo controló el supervisor de depósito. Algo importante, los datos adicionales en el ERP se ven comprobante por comprobante. El ERP no hay un listado de datos adicionales. Eso se genera desde la herramienta de queries, que ahora más adelante lo vamos a ver. Y después, por último, también algo que es muy útil es la generación de datos adicionales en los ítems. ¿Tá? Yo ahora voy a poner, por ejemplo, voy a mostrar, acá también yo agregué un dato adicional en el ítem de compra, ¿tá? Que es la calidad o estado de recepción. ¿Tá? Entonces también lo agregué tipo tabla, le agregué el código y una descripción para cuando ingreso el dato. Después definí la tabla y qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Acá el campo descripción. Entonces, bueno, la tabla por defecto va a ser bien, regular y a revisión. O sea, cuando a mí me entre la mercadería, yo voy a definir en el ítem si el ítem entró en buen estado, estado regular o que va a revisión. Y después, bueno, otra cosa, tenemos que definir sobre qué ítems, sobre qué clase de ítems va a ingresar este dato, ¿no? Sobre qué clase de artículos. Cada artículo de una clase, bueno, acá yo puse todas las clases en este ejemplo, pero ustedes pueden ponerle que no salgan todos o que salgan todos. Eso después lo eligen. Bueno, una vez generado esto, vamos de vuelta a lo que es el remito y ahora podemos hacer el remito nuevamente, pero ya vamos a hacerlo con dos datos. Vamos a tener el dato de quién lo ingresa, o sea, el responsable de ingreso, y en qué estado ingresó la mercadería. Entonces, bueno, vamos de vuelta a la registración.
Vamos a generarle de vuelta un dato adicional. Este, por ejemplo, lo va a recibir el jefe de compras. Este, acuérdense que es el dato de cabecera, o sea, va sobre el comprobante. Y ahora, yo cuando ingrese los ítems, yo voy a ingresar, por ejemplo, este ítem. Y acá a la derecha voy a tener la posibilidad de agregarle el dato adicional, ¿tá? En qué estado entra el ítem. Yo le voy a poner, por ejemplo, acá bien, ¿no? Tengan en cuenta esto, que también hay una función del dato adicional donde uno puede disponer si el dato es obligatorio o no, y si el dato se hereda. El dato se puede heredar entre comprobantes, pero tengan en cuenta que si el dato es obligatorio y yo no lo pongo, no me va a dejar avanzar en el comprobante, ¿no? Eso es importante saber. Entonces, bueno, acá yo ya puse esto, este remito entonces lo ingresó el jefe de compras, lo controló y el estado del ítem era bueno. Entonces confirmo y acá ya terminamos. Entonces acá tenemos, en lo que vimos recién, tres ejemplos simples de la funcionalidad que tiene el dato adicional y que nos puede resolver bastante. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá es un poco incómodo verlo, ¿por qué? Porque en el ERP se ve uno por uno los datos. Entonces, yo lo que puedo hacer en la herramienta de queries es generar informes detallados de los datos, ¿no? Que, por ejemplo, la herramienta ya trae informes por defecto, ¿tá? En cada módulo, que tienen consultas madres, ¿no? Acá, por ejemplo, ahora vamos a ver los tres con ejemplos, pero más que nada para que ustedes sepan, acá donde está el asterisco, esta es la consulta madre, de donde parte, digamos, la información y yo puedo generar los otros subreportes customizados a lo que yo necesite. Entonces, sobre la consulta madre, si nosotros generamos, eh, hacemos clic en el botón derecho, podemos ir acá a donde dice en el menú datos adicionales. Y esto nos va a desplegar todos los datos que tiene el, el módulo, la tabla esa, ¿no? Y acá están todos estos datos y yo puedo elegir uno de esos datos que quiera mostrar, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá fecha de nacimiento, agregué yo, ya estaba agregado. Y con estos botones, por ejemplo, yo, yo puedo sacar y puedo agregar, ¿está? Acá lo que hizo es, por ejemplo, este no me lo deja sacar, ¿por qué? Porque ya está generado en otra vista asociada, que es la vista que yo generé, el reporte a medida. Este me va a dejar sacarlo tranquilo, sin problema. Y si yo quisiera pasar todos los datos adicionales, simplemente con las dos flechitas, paso todo junto ahí. Entonces, bueno, le damos a aceptar. Ahí generamos el informe. Hoy terminó. Ahí vamos. Ahí se cerró el sistema. Vamos acá. De vuelta. Vamos acá. Generamos el informe. A ver. Amarilla. mm, ta, Generamos el informe y ya nos está mostrando el código del cliente y la fecha de nacimiento, por ejemplo. Este es un informe que quizás no sea muy útil en lo práctico para ustedes, pero bueno, para que ustedes lo vean. Pero por ejemplo, el de compras, acá es lo mismo. Este puede ser más útil. Yo lo que tengo que ir es también a datos adicionales y en los datos adicionales yo lo que voy a hacer, voy a agregar estos dos datos que creé. Por ejemplo, el control y la calidad del ítem que entró en el remito. Entonces,
Lo que se hace acá es botón derecho, se crea una vista, control, por ejemplo. Y a esta vista se le agrega en la columna grilla todos los datos que querramos traer, incluso los datos adicionales. Yo acá ya tengo la vista armada, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar esta vista cómo quedó. Una vez que acá ustedes pueden ver que acá muestra todos los remitos que ingresaron, ¿tá? Ya después puedo, esto va más con la herramienta de queries, después para, para una capacitación propia, pero lo que pueden ver es cómo ustedes pueden ver cada remito, el ítem que ingresó, quién lo controló y el estado que está, ¿no? Y en el depósito. Entonces ustedes pueden armar informes de diferente índole, ajustados siempre a las necesidades de su empresa, con estas dos herramientas, ¿no? Una, la de los datos adicionales, y otra para modelar el tipo de reporte de queries. Bueno, esto básicamente sería lo que es la función del dato adicional, ¿tá? Se puede hacer, digamos, con todas las tablas prácticamente, y queda a modelarlo a lo que la empresa necesite. Después hay una función más del dato adicional, que sería crear una tabla dentro de una tabla del dato adicional. Que esto sí simplemente se puede ver en lo que es la gestión, ¿no? Para ya armar un reporte en queries, tendríamos que trabajar con SQL, pero no está de más mostrárselo porque les puede servir. Entonces, acá vamos de vuelta a lo que es procesos, definición de datos adicionales. Siempre tenemos que entrar a la empresa donde queremos agregar el dato adicional. Y vamos a crear tabla, por ejemplo. Yo acá lo que creé es una tabla, ¿tá? De transportes, seguimiento. Se llama transporte seguimiento. ¿Tá? Que lo que hace es traer los datos, va asociada a esta tabla de origen que es la de transportes. ¿Tá? Si yo pongo, a ver, acá no me deja ya porque generé, pero por ejemplo voy a agregar una tabla. Y vamos a hacer, por ejemplo, asociada a la tabla, no sé, cliente. Yo acá le puse todo el mismo nombre, pero puede ser una función puntual que quieran en la tabla está de clientes, por ejemplo, ¿no? Yo ahora lo que hice es la de transportes. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la crean esta tabla, me va a aparecer acá, a la izquierda, donde están todas las tablas. Si yo las busco, ven que acá me aparece la tabla principal, que es la tabla de transportes, y la tabla de seguimiento, que es la que yo recién creé. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy a siguiente acá, ya puedo armar la tabla. ¿Y qué hago? En la tabla voy a armar los datos que yo necesito. Esto lo que hice yo básicamente es un seguimiento de las unidades que usan de transporte, ¿no? Internas. Entonces, es por ejemplo el mantenimiento, kilometraje, el comprobante, ¿no? Y yo voy generando de cada una el tipo de datos. Ven que acá tengo datos tipo fecha, dato tipo numérico, un dato tipo link y un dato tipo texto. ¿Qué pasa? Una vez que yo armo esta tabla, yo ya la voy a tener disponible en la tabla de transportes, ¿tá? En la tabla principal, que es la de transportes. Vamos acá. Esta se encuentra en tablas relativas, la tabla de transporte, y voy a ir a abrir la tabla de transportes. ¿Qué pasa? Ven que yo acá tengo tres transportes, ¿no? Uno que es Iveco Daily, Sprinter 340 y Ducato. Estos son los tres transportes que tengo por defecto.
Si yo hago acá botón derecho, me va a aparecer la tabla que yo creé, seguimiento. Entonces ahí me va a abrir esta tabla. Entonces lo que me va a dar es la posibilidad de yo agregar los datos necesarios, en este caso para los transportes, para hacer un control del estatus de mantenimiento o de lo que sea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá tengo la marca, la patente, el kilometraje y cuando se hizo la fecha de mantenimiento, el comprobante de mantenimiento que yo puedo mostrarlo, lo puedo consultar. Ven acá, por ejemplo, lo estoy consultando y en la segunda parte, si se hizo a tiempo y cuándo va a ser el próximo mantenimiento. Pero esto es simplemente acá. Si yo quisiera hacer una tabla de esto en queries, si quisiera armar un informe, ya lo tendría que hacer por SQL. Yo acá di el ejemplo, por ejemplo, para que lo vean en SQL, cómo quedaría en queries, pero tengan en cuenta que fue armado desde SQL. Entonces yo acá tendría lo que es el vehículo, la patente, la marca, bueno, y todos los datos. Este es el dato donde yo asocio una tabla y genero otra. Entonces, bueno, básicamente estos son los distintos tipos de funciones que se le pueden dar a los datos adicionales. Ya después de esto, queda, digamos, en virtud de ustedes en qué lo quieran aplicar, a las tablas que lo quieran aplicar. Es una función muy interesante y ahora si ustedes tienen consultas, se pueden responder, no hay ningún problema. ¿Sí? Bárbaro, perfecto.